Hola, bienvenidas a todas a una nueva entrevista de Tu Mujer Salvaje. Yo soy Sonia Herrero y soy la fundadora de Tu Mujer Salvaje y hoy estamos aquí con una entrevista de una mujer extraordinaria. Y lo que Ana Lucía, que es la persona que nos va a hablar hoy, tiene de extraordinario es que ella ha vivido una historia de sanación de su cuerpo muy sorprendente, que ella nos la va a contar, cómo salió de la medicina o de lo que los médicos le decían y ella consiguió sanarse de otra forma. Ana Lucía, muchas gracias por estar aquí desde Colombia, que sé que te estás conectando, y gracias por el valor de compartir tu historia con nosotras también. Hola Sonia, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos y es un placer para mí compartir y hacer parte de este maravilloso grupo. Mm. Desde Andalucía, si quieres, podemos simplemente ya empezar con tu historia, con esto que te ha traído a contactarnos y a querer compartir. Ya. Bueno, en realidad a mis 20 años empecé a tener una serie de dificultades físicas, sobre todo en mi lado izquierdo. Entonces una caída del párpado, adormecimiento en mi brazo y eso me llevó a visitar médicos para poder saber qué estaba sucediendo en mi cuerpo. Entonces, por medio de tomografías, se detectó que tenía un tumor en la hipófisis y empezaron una serie de exámenes y de conceptos, lo cual me llevó a visitar varios neurólogos, los cuales coincidían en el concepto, era correcto, era un tumor no funcional. La hipófisis regula todo el sistema hormonal en nosotros. Entonces, bueno, yo no tenía alteración hormonal, pero estaba allí. Al hablar con varios neurólogos, pude verificar que operarme o no era casi igual, porque tenía muchas implicaciones y consecuencias. Entonces decidí buscar otros métodos alternativos. Y fue allí donde mi expareja decidió buscar a un chamán en la Amazonía colombiana para probar otras alternativas y llegué al Putumayo, que está cerca de donde vivo, en Pasto, y allí contacté a un chamán llamado Martín Ágreda, él ya murió. Hice una ceremonia de yagé o ayahuasca y cuando llegué al lugar, pues yo quería explicarle por qué iba y quería que me ayude. Entonces simplemente me dijo, no, tranquila, iniciemos la ceremonia y luego hablamos. Y era la primera vez que lo hacía, fui acompañada de mi familia y bueno, fue una experiencia maravillosa. Tuve varias visiones, sensaciones y al amanecer, porque esto dura toda la noche, él me llamó y me dijo que ya había quitado algo que tenía en el centro de mi cabeza y que me iba a hacer otra limpia para que esto termine, sin yo haber comentado nada. Entonces, se me practicaban resonancias magnéticas cada 6 meses, 3 meses para ver la evolución del tumor, si había crecido y si no presentaba cambios. Y, a los 3 meses de haber tomado y haber estado en la ceremonia, fui a que me practiquen la resonancia, siempre lo hacía en el mismo lugar, por recomendación médica para que no hubieran alteraciones, y, la sorpresa fue que no había nada. Entonces, yo estaba convencida, con mucha fe, y el dictamen médico fue, decir que simplemente era algo genético, que mi hipófisis tenía un tamaño un poquito más grande de lo normal, pero, pues, yo había estado muchos años, en controles con medicación, no me pareció, lo más, profesional dar este concepto, pero en realidad estoy sana. Me habían dicho que no podía tener hijos, que podía perder la visión, que podía perder el habla y algunas funciones, porque esto empieza a oprimir el quiasma óptico y otros sistemas. Y pues tengo 2 hijos, tengo 56 años y estoy bien, o sea, no he vuelto a tener ninguna complicación y entonces desde ese momento
pues mi vida cambió completamente, no solo por la sanación física, sino que decidí continuar aprendiendo de la mano de ellos, compartiendo su cultura, sus enseñanzas. Y en realidad es una cultura donde enseña a vivir de lo simple, lo sencillo y a disfrutar lo que nos ha dado el universo. Entonces seguí haciendo ceremonias y allí fue donde empecé a trabajar todo lo que es ancestral y chamánico y a compartir mi experiencia de vida para que otras personas que tengan dificultades no solo físicas, porque también hay emocionales. El yagé o ayahuasca tiene esta magia poderosa, o sea, es una sanación física porque limpia nuestro cuerpo y es espiritual, porque se dice que es la liana de la muerte que conecta lo divino con lo terrenal. Mm, Entonces, puedo dar fe de ello, es muy sanador y también nos ayuda a equilibrar emociones. mm. Qué bonito, Ana Lucía. Gracias por compartirlo. ¿Y puedes contarnos un poquito más de esto del chamanismo para las mujeres que nos están escuchando? A lo mejor no saben lo que es. Tú también cuando dices fui a verlos, a quién fuiste a ver, para la gente que no y que no es colombiana, que tampoco no saben qué situación, bueno, cómo es allí. Ya. Bueno, yo vivo en Pasto, estoy muy cerca al Putumayo. El Putumayo es donde inicia la Amazonía colombiana y es donde hay varias etnias donde se practican estas ceremonias. Tuve el privilegio de estar con un chamán, Francisco Piaguaje. Él ya murió, un chamán de los antiguos, que de ellos quedan muy pocos, donde esa sabiduría tal vez está más pura. Entonces fui a la selva. Perdona, Ana Lucía, y un chamán viene a ser como un sacerdote, ¿no? O como Sí, eso, un chamán es como un médico, se dice un médico tradicional. Entonces, en sus comunidades, él es el médico de la comunidad, sana las enfermedades físicas y las espirituales. Y bueno, ellos también utilizan al chamán para cuando se pierde algo, cuando hay discusiones, cuando hay que resolver conflictos. O sea, es la persona que resuelve todo en una comunidad. Tuve ese privilegio de conocer también a otras etnias como los cofanes, el Taita Querubín-Queta, que tenemos el privilegio de que aún está vivo, cumplió 106 años, entonces él todavía reparte yagé y hace ceremonias. Y lo bonito es compartir con ellos en el hábitat. O sea, allí es donde nosotros podemos darnos cuenta que eso que ellos nos dicen de lo sencillo que es la vida y que vinimos aquí a ser felices porque lo tenemos todo, sino que a veces no nos damos cuenta. O sea, el universo es maravilloso y nos provee de todo. Entonces allá yo podía observar porque de pronto no hay dinero, pero está la selva que provee. Entonces voy al río a pescar y eso hacíamos allá, convivir con ellos un día a día. Y bueno, teníamos también el privilegio de las ceremonias en la noche. Ellos tienen unas casitas que se llaman malocas, que son los centros especiales solo para la ceremonia. Y allí se hacen los rituales. Entonces nos damos cuenta que a medida que esto va progresando, o sea, porque lo hacía habitualmente, podría ser una vez al mes y cuando sea necesario, entonces nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo se limpia, cómo nos vamos descargando no solo de toxinas, sino de aspectos espirituales que nos van cargando de ciertos pesos y energías que nos hacen sentir pesados, confundidos y angustiados. Mm, Y bueno, esa era la experiencia allí en este sitio. ujú. Y Ana Lucía, ¿qué crees tú que podemos nosotros aprender? Es una persona como yo, por ejemplo, que estoy en Europa, no tengo, y ahora mucho menos, ya no se puede viajar tampoco, no se puede acceder directamente a esta sabiduría, pero a lo mejor sí que hay algo que tú veas que digas, bueno, esto son cosas que tú has aprendido y esto cualquier persona lo podría aplicar a su vida también, ¿no? Simplemente que es que no tenemos ese conocimiento. No sé si hay algo, y Sí, también con respecto a la enfermedad, ¿no? Ahora que estamos todos con esta crisis del corona y la enfermedad, y
cómo se puede sanar. No sé qué has aprendido tú a través de tu Ya. propia experiencia y de bueno, de vivir con ellos también. Bueno, lo que yo rescato de ellos es la convicción firme en sus raíces, en sus creencias. O sea, ellos no dudan jamás y no buscan otros conceptos, no buscan otras teorías, simplemente se ciñen a lo de sus ancestros. O sea, para ellos el legado es sagrado. Ellos lo practican, lo cultivan, lo conservan y lo transmiten a sus generaciones. Entonces he podido verificar que cuando yo estoy segura de mis raíces, sé quién soy y de dónde vengo, eso me permite tener más fuerza, me permite continuar y dar pasos más seguros en la vida. A medida que yo conocía esto, pues tuve el privilegio de estar muy cerca de mi abuela materna y mi abuela paterna igual. Entonces con ella había una amistad como de amiga que podía incluso preguntarle de cosas muy íntimas, de cómo fue su vida, cómo crió a mi mamá y cómo fue anteriormente. Entonces allí puedo verificar y es lo que podemos aprender. Incluso donde esté, así sea Europa, Asia y acá en América, pero si sé de dónde vengo y cuál es mi raíz, cuál es ese legado que han ido dejando mis generaciones, es seguro que voy a tener más seguridad y voy a tener más arraigo a lo que soy. Y no voy a necesitar buscar tanto para descubrirme. Y entonces aflora mi esencia, porque cuando estoy segura de dónde vengo, lo que soy y tengo, puedo fluir con mayor facilidad. Y la enfermedad, aprendiendo desde la parte espiritual. Hay un libro muy bonito que dice la enfermedad como camino. Muchas veces consideramos que cuando me enfermo, y bueno, de pronto en algún momento me pasó, porque yo decía, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué tan joven? Pero cuando vamos avanzando, nos damos cuenta que son pruebas, y son pruebas fuertes, pero a la vez maravillosas, que nos permiten librar obstáculos, nos permiten continuar, y luego nos damos cuenta de lo fuertes que somos y de que podemos resistir y salir adelante. Entonces la enfermedad no verla como algo feo, malo, o como una desgracia que me sucedió. Simplemente esto me ayuda a fortalecer mi espíritu, mi cuerpo y a continuar. Y cuando estoy enfermo estoy muy frágil, muy sensible y también aprendo a conocerme desde esa esencia, porque a veces no lo vemos así. Entonces valoramos que el sufrimiento también hace parte de mí, que las cosas negativas o malas en algún momento hacen parte de lo que soy, de mi ser, porque no todo es perfecto y maravilloso. Entonces todo esto es un conjunto que nos permite fortalecernos y continuar. Mm. ¿Y tú qué le dirías a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor ahora están pasando una enfermedad? Porque en nuestra cultura hay mucho esto de, bueno, esperar a que los médicos puedan sanarte y puedan ayudarte y ahora es como, bueno, ¿y qué puedo hacer yo si no? ¿Qué se puede hacer desde esa, qué recomiendan en esa cultura? Yo les recomendaría es aquietar la mente. Yo sé que no es fácil, pero entonces cuando me escucho y me aquieto, o sea, estoy un poco aislado de redes, de medios, y me permito escucharme, voy a entender los mensajes. Nuestro cuerpo es sabio, o sea, es una máquina perfecta y siempre nos está enviando señales, simplemente que estamos distraídos y no las escuchamos, no observamos. Entonces, en la enfermedad, pues nos sentimos vulnerados y solos, frágiles, pero no, o sea, es un momento que tenemos con nosotros mismos, es un momento donde podemos aquietar la mente, el espíritu y el cuerpo y poder escuchar cada órgano, cada sentido. Yo puedo verificar porque cuando yo empecé a hacer ese trabajo, yo sentía en mi cerebro, en el centro, como pulsaciones y sentía cómo se iban hacia mi ojo, hacia mi ojo izquierdo, que era el problema, el lado izquierdo, hacia mi brazo, mi mano. Y empecé a entender, o sea, me estaba dando señales, pero eso solo lo puedo escuchar cuando me aquieto y trato de calmar.
porque la enfermedad siempre produce angustia y el temor me nubla y no me permite pensar bien y fluir. Hay confusión a veces. Entonces, yo recomiendo eso, aquietar la mente. O sea, la enfermedad, he aprendido que viene para cambios grandes, o sea, viene para que las personas cambiemos, para que nos demos cuenta de qué somos, de que ser frágil es una herramienta también dentro de mi vida para aprender y de ella tener fuerza para continuar. O sea, yo ya sé lo que es estar en una situación así vulnerable donde de pronto puedo morir. Entonces eso me da la fuerza para continuar y me da la fuerza para luego entender que sí, estuve en un momento difícil, pero lo luché, me sobrepuse y aquí estoy continuando, porque la vida es eso, o sea, la vida es, siempre hay peldaños que debemos escalar, siempre tenemos que continuar, entonces ese sería como el mensaje, Mm, tratemos de apaciguar y escucharnos. mm. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre la autosanación? Esto es algo que también en estas culturas indígenas se promueve, o sea, no sé si le llaman así o cómo, pero la capacidad que tenemos nosotros mismos como seres humanos de sanarnos, ¿no? Yo no lo he experimentado nunca, ¿eh? Pero me interesa tu Sí, opinión. esa capacidad existe y es real, o sea, todo está en la mente. El chamán, el abuelito con el que yo estaba, Francisco Piaguaje, él siempre nos decía, amarren a la loca, y la loca es la mente, porque la mente nos hace suponer, nos hace ver cosas que no existen, simplemente las tenemos aquí, las creamos y nos imaginamos, y la mente es poderosa. Entonces, si estoy enfermo y pienso, voy a morir, no voy a sanar, porque a mí, ¿qué hice? O sea, esto hice algo malo, es un castigo. Mi cuerpo empieza a segregar ciertas sustancias que van a afectar la dolencia que esté en ese momento. Entonces, la autosanación es esa, o sea, tratar de pensar bonito, pensar positivo y pensar que lo voy a lograr, que sí puedo. Yo sé que no es fácil, porque muchas personas me dicen, pero ¿cómo? Sí, sí se puede. O sea, si yo me convenzo, a mí me gusta mucho escribir, yo recomiendo mucho cuando uno está atravesando esos momentos, escribo porque yo cuando me levanto tengo una sensación. A medida que transcurre el día, van siendo diferentes sensaciones por lo que pasa en mi día, con quién me encontré, qué vi, qué pasó. Y es bonito en la noche leer. Entonces yo puedo darme cuenta, uy, mira, me levanté alegre, pero como así en 2 horas ya estaba pesimista. Luego volví. Entonces eso me ayuda como a hacer a analizar y me doy cuenta en el día cómo me voy comportando y yo siempre les recomiendo, o sea, evalúa en qué horas del día de pronto soy más vulnerable por diferentes circunstancias. Cuando hay una enfermedad, segregamos ciertas sustancias que afectan nuestra psiquis y nuestra parte emocional. Entonces, la pineal, que es la que maneja estas sensaciones, pues se afecta y eso hace que estemos en este sube y baje. Pero si yo las vuelvo conscientes y las tengo presentes, las puedo manejar mejor. Mm. Sí, suena muy, muy poderoso y al menos, o sea, como muy empoderador, ¿no? También decir, bueno, yo también puedo estar haciendo algo para al menos ayudar, ¿no? Lo que se está haciendo a lo mejor a nivel médico también, que no soy simplemente víctima de la enfermedad, sino que puedo hacer algo con ella, puedo aprender de ella, puedo aprender a gestionarla también. Mm. Ana Lucía, también me interesa con toda tu experiencia que tienes, mm, de algo que nos quieras transmitir a las mujeres precisamente, ¿no? O sea, más concretamente a las mujeres, porque a nosotras nos están viendo muchas mujeres, tu mujer salvaje habla de mujeres y no sé, siempre a mí me fascina, ¿no? Los pueblos indígenas, aunque nunca he tenido el contacto, pero sí que pienso que debe haber una inteligencia, una sabiduría muy profunda y es como que
Si nos hablaran a las mujeres, ¿qué nos dirían? ¿No? ¿Qué información es la que no estamos teniendo a lo mejor o cosas que no estamos viendo? Bueno, rescato muchísimo de estas culturas el amor. O sea, es bellísimo ver cómo estas abuelas y las mujeres lo hacen desde el corazón. O sea, ellas son las conciliadoras de las comunidades, ellas son quienes apapachan, Mm, quienes desde ese centro siempre es el fogón, la cocina. Allí es el centro donde se tejen estas redes, donde se solucionan ciertos conflictos. Y si vamos a la historia, antiguamente la cocina, el comedor era un lugar tan mágico y especial en cada hogar. Pienso que, o sea, rescato eso de ellos y veo que hoy en día la vida es tan agitada que comemos en el carro, comemos en la oficina, un sándwich, algo ligero, pero ya no tenemos ese espacio maravilloso donde se reúne la familia a compartir el plato, que es la esencia de la vida y donde podemos hablar y estar de pronto más cercanos. Entonces, tal vez veo que este momento, este pare que ha hecho la pandemia, es eso, ¿no? Es como ese llamado a ver, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué estaba haciendo? Y ellos van lento. Eso es lo más rescatable. O sea, la vida es lenta, slow. Porque si voy a prisa, entonces me canso, me enfermo y no puedo observar. No me doy cuenta de lo maravilloso que tengo a mi alrededor. Entonces ellos son muy lentos, todo se hace pausado. Las abuelitas sabias siempre tejen. Por eso me encanta esta sabiduría ancestral, porque yo tejo chaquiras, tejo agujones, y ellas siempre están tejiendo algo. Entonces ellas dicen que en cada tejido se va tejiendo como un eslabón de la vida. Y esto se lo transmiten y nos enseñan que la vida es un tejido social. Por eso yo siempre en las charlas que doy eso les digo, tejamos redes solidarias, porque si vemos las comunidades son muy unidas. No quiere decir que no hayan problemas, hay conflictos, igual hay alcohol, hay drogas, pero entonces por lo menos sí se convoca a reunirse donde están las mujeres que lideran, porque sí hay cierto grado de machismo en las comunidades, donde el chamán es hombre, pero resulta que no, la mujer, la abuela sabia, siempre está al lado de su esposo, de su hombre, de su compañero, porque ella es quien nivela las energías. Entonces ellos siempre van acompañados de su mujer y las mujeres son las que equilibran, son las que le ponen la armonía a cada situación. mm, qué hermoso. Qué bonito escucharte, Ana Lucía. Y así para acabar nuestra entrevista, no sé si hay algo así, último que quieras compartir o algún llamado que quieras hacer a las mujeres que nos están escuchando. Sí, el llamado es no busquemos, no busquemos en tantos lugares. A veces caemos en eso, o sea, hacemos terapias, buscamos teorías. Entonces, hoy en día hay muchísimas herramientas. El primer lugar donde debemos buscar es mi raíz. Tratemos de ir atrás, aprovechemos y indaguemos de nuestra historia. Hablemos con nuestra madre, nuestra abuela, y si las tenemos más atrás, sería bellísimo que nos cuenten cómo fue su vida, qué hacían, de qué se alimentaban, cómo se reunían. Y eso me da arraigo, eso me da fuerza y me da seguridad para continuar. Y también una cosa bonita y rescatable es utilizar las plantas, utilizar lo que la madre tierra nos provee y nos regala. Eso es sano y está allí porque nos hace bien. Entonces, a mí me gusta leer el Génesis en la Biblia y allí dice clarísimo, o sea, ¿qué es lo que nos hace bien? Lo que vuela, lo que está en la tierra y en el agua. Entonces, el universo es mágico y nos provee de todo. Simplemente que yo repito una y otra vez, estamos tan distraídos por el mundo acelerado y rápido y materialista, porque lastimosamente hay una cultura que nos encajona, donde nos ha puesto ciertas condiciones
de tener bienes materiales para estar felices y estar bien, y la realidad no es esa. O sea, yo necesito sobrevivir, claro, con algo de dinero material, pero en realidad lo que me hace bien lo tengo allí, está en la naturaleza, no, no vale, no tengo que pagar por ello. Ir al parque, ir a un río, a una cascada. Entonces esto me permite sentirme bien y ahí vamos a fluir, porque es que somos eso, somos naturaleza y somos magia. Y todas y todos la tenemos. Pues con esto lo vamos a dejar, Ana Lucía, porque me parece tan sabio lo que dices, que ya no hay nada más que añadir. Sí, muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotras tu viaje de vida y toda esa sabiduría que has rescatado, ¿no? De tu experiencia y de estar con los pueblos y de observar, de ser como ese puente, ¿no? Entre las diferentes culturas y que podamos aprender. Muchas gracias, Ana Lucía. Y para todas las que nos estáis escuchando, aquí abajo de la entrevista vamos a dejar la dirección de email de Ana Lucía y sus redes sociales. También ella está muy abierta si la queréis contactar para preguntarle lo que sea. Y, y ahí seguimos en contacto. Y nosotros nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias a todas. Gracias a ti, Ana Gracias, Sonia. Lucía. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.